Buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de cálculo numérico. Hoy vamos a dar la clase número 3. Esta clase número 3 va a versar sobre el cálculo de raíces de funciones, pero empleando los métodos cerrados. Pretendemos con esta clase que ustedes sean capaces de aplicar los métodos de falsa posición y bisección para el cálculo de raíces de funciones trascendentes y algebraicas, utilizando software matemático. En específico, vamos a utilizar el MATLAB. Lo primero que debemos ver es una posible diferencia entre los métodos abiertos para calcular raíces de funciones y los métodos cerrados. Como vimos en la clase anterior, los métodos abiertos, tal como el de Newton-Raphson o el método de punto fijo que vimos en la clase anterior, se precisaba, una vez que se identificaban dónde estaban las funciones, encontrar un valor próximo a dicha función para poder emplear esos métodos abiertos. La diferencia con respecto a los métodos cerrados es que cuando empleemos los métodos cerrados, tal como el de falsa posición o el método de bisección, vamos a necesitar encontrar un intervalo lo suficientemente pequeño dentro del cual se encuentre la raíz. El intervalo debe ser lo suficientemente pequeño para que cuando hagamos el proceso de iteración no sea necesario realizar demasiadas iteraciones y no se alargue innecesariamente el proceso de cálculo, porque a medida que más se alarga el proceso de cálculo, se introducen más errores en el mismo. Por lo tanto, el método gráfico nos va a permitir encontrar precisamente un intervalo lo suficientemente pequeño para tratar de, en pocas iteraciones, llegar al resultado deseado de la raíz que precisamos. La idea general del procedimiento es sencillamente como ustedes ven aquí, tenemos la función. Tenemos aquí la raíz de la función. Observen que el intersecto de la función que está en azul con el eje y igual 0, mírenlo aquí, es el valor de la raíz de la función. La idea es tomar dos puntos, el punto x sub u y el punto x sub l, cercanos a la raíz de la función, y por esos puntos situados sobre la gráfica, x sub u f en x sub u, x sub l f en x sub l, pues trazar una recta que vamos a llamarle recta secante. Vean en el gráfico como esa recta secante es la recta trazada en negro que se observa aquí. Estamos pasando el cursor sobre esa recta trazada en negro. Observen cómo esa recta secante intersecta al eje y igual 0 en un punto llamado x sub r. Vean cómo ese punto x sub r se encuentra más cerca de la raíz real de la función que los puntos iniciales x sub u y x sub l. X sub u y x sub l están más alejados de la raíz real que el punto x sub r, que es la intersección de la recta secante con el eje y igual 0. Lo pueden observar aquí. Por lo tanto, x sub r es una mejor aproximación a la raíz de la función que x sub l o x sub u. Posteriormente,
que hacemos esto, vamos a establecer cuál es la ecuación de esa recta secante. Para ello vamos a tener dos puntos por los cuales va a pasar la ecuación de la recta secante. El punto x sub u, f en x sub u, mírenlo aquí, y el punto x sub l, f en x sub l, mírenlo aquí. Y una vez que tenemos dos puntos, pues es sencillo trazar la ecuación de una recta que pasa por esos dos puntos. La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos se encuentra aquí, y es igual a f en x sub l más f en x sub u menos f en x sub l sobre x sub u menos x sub l. Esta es la pendiente de la recta por x menos x sub l, porque el punto inicial lo hemos tomado como el punto x sub l. De manera que esta expresión que aparece aquí es la ecuación de la recta tangente a la función que pasa por estos dos puntos. Bien, se observa esa ecuación, la gráfica de esa ecuación se observa en negro en la figura. Bien, la línea negra que aparece en la figura. A partir de aquí, observen que en el punto de intersección de la secante con el eje y igual 0, en ese punto de intersección, el valor de y, por supuesto, es 0. De manera que para obtener el valor de x sub r, que sería una aproximación a la raíz de la función, hacemos en la ecuación de la secante y igual 0, aquí hacemos y igual 0, y aquí x sub u lo hacemos como, aquí x lo hacemos como x sub r, que es el valor que queremos obtener. Es decir, que cuando y es 0 en esta ecuación, cuando y es 0 en esta ecuación, x toma el valor de x sub r. Haciendo y igual 0 se despeja x y se obtiene que ese valor de x, llamado x sub 1, va a ser igual a x sub l menos f en x sub l por x sub u menos x sub l sobre f en x sub u menos f en x sub l. Observe que aquí los corchetes y los paréntesis tienen mucha importancia, no nos podemos equivocar al colocarlos. Bien, a partir de aquí se puede obtener el valor de x sub 1 a partir de un valor anterior, el conocido x sub l. Bien, si quisiéramos obtener el valor de x sub 2, entonces sencillamente en esta expresión se sustituía la x sub l por x sub 1 y se obtenía un valor próximo a x sub 2, es decir, se repetía el procedimiento. ¿Cómo se repite el procedimiento? Bien, una vez que usted tiene aquí x sub r, ¿ok?, va a la función y obtiene un nuevo punto sobre la función, mírenlo aquí, y con este nuevo punto sobre la función traza una nueva recta secante. ¿De acuerdo? Siempre tienen que tener presente que la raíz de la función debe estar comprendida en el intervalo de los dos puntos extremos de la secante. Observen cómo yo voy aquí y trazaría una recta secante. Esa nueva recta secante intersectaría al eje y igual 0 en un punto por aquí, que es una mejor aproximación a la raíz. Siempre que se repita este procedimiento, es muy importante que la raíz verdadera de la función quede comprendida entre los dos puntos por los cuales se pasa la secante. ¿Ok? Para ello se utiliza un teorema llamado teorema de Bolzano, que permite poder justificar, poder asegurar que siempre la raíz va a estar entre los dos puntos por los cuales pasamos la secante. Ese teorema va a plantearnos que el producto de f evaluado en el punto x sub n
por f evaluado en el punto anterior, x sub n menos 1, es menor que 0. Si ese producto es menor que 0, entonces, evidentemente, la raíz va a estar comprendida en ese intervalo. Observen cómo, por ejemplo, aquí x sub L, f en x sub L tiene un signo negativo, f en x sub n, x sub u tiene un signo positivo, el producto de f en x sub u por f en x sub L es negativo y la raíz de la función está en ese intervalo. Si trabajamos aquí con en x sub r, aquí estaría f en x sub r, f en x sub r por f en x sub u va a ser negativo y la raíz va a estar en el intervalo que está entre x sub r y x sub u. Y de esa manera necesitamos nosotros, cuando trabajemos, asegurarnos de que siempre la raíz va a encontrarse en el intervalo. Vamos a ver los pasos que seguiremos para solucionar problemas empleando el método de falsa posición. Siempre vamos a empezar realizando la gráfica de la función para identificar el total de raíces y encontrar intervalos pequeños para cada raíz y poder emplear el método de falsa posición. Sinx x para declarar la x como variable literal y digits p, donde digits es la cantidad de cifras exactas después de la coma decimal con las cuales queremos trabajar o la cantidad de cifras exactas con las cuales queremos trabajar, que generalmente nos la deben dar en el problema de acuerdo a lo que el investigador le interese. Colocamos a f, la función f, colocamos zplot f para encontrar el gráfico, grid on, y buscamos en el gráfico las raíces y dentro de esas raíces intervalos pequeños. Vamos a suponer que x sub a y x sub b sean esos intervalos. Entonces introducimos x sub a es igual, punto y coma, x sub b es igual, y iniciamos o inicializamos el contador n es igual a 0. Posteriormente damos enter y introducimos x igual a x sub a, f en a es igual a eval f para encontrar el valor de f en a con el cual trabajamos. X es igual a x sub b, punto y coma, fb es igual a eval f para encontrar el valor de f evaluada en x sub b. A partir de aquí determinamos el valor de xc, sí, de la intersección de la recta secante con el eje y igual 0. Es la expresión que vimos anteriormente, pero cuando esa expresión se desarrolla un poco, nos queda esta que es más fácil de trabajar, es idéntica a la anterior, solo que está desarrollada. Xc es igual a f en b por x en a menos f en a por x en b sobre f en b menos f en a. ¿Ok? Y entonces, haciendo x igual a xc, f en c es igual a eval f. Ahora vamos a introducir un valor sí verdadero. Es decir, vamos a introducir una pequeña programación en la cual vamos a elegir el valor sí verdadero. Si se cumple esta característica, entonces tomamos este valor. Si no se cumple, entonces tomamos otro valor. Para ello empezamos con el if, si f en a por f en c es menor que 0, entonces xb es igual a xc, punto y coma, es decir, si f en a por f en c es menor que 0, la raíz está entre a y c,
Y entonces el valor de xb lo hacemos xc. Si no es así, si f en a por f en c es mayor que 0, entonces la raíz no está entre a y c, sino entre b y c, y entonces a que hacemos xc es igual a xa. Entonces xa es igual a xc. Vean que la condición plantea, si esto se cumple, la raíz está entre a y c, y xb se hace xc. Pero si esto no se cumple, entonces la raíz está entre c y b, y a es la que se hace xc. Finalizamos, decimos que VPA nos dé la raíz x con la cantidad de dígitos que necesitamos y le damos el contador n es igual a n más 1. Entramos y después continuamos la iteración. La cantidad de veces que sea necesario hasta que la solución se repita 3 veces, el mismo resultado 3 veces debe repetirse con la cantidad de cifras exactas con que nos piden que solucionemos el problema. Este es el procedimiento que vamos a seguir. No es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento un poco más largo que los anteriores. Ustedes deben trabajar este procedimiento con mucho cuidado, de aquí que el ejemplo que vamos a hacer a continuación sea un ejemplo esclarecedor y ustedes deben analizarlo con mucho detenimiento para poder trabajar el problema. No obstante, nosotros lo vamos a desarrollar totalmente en MATLAB en la clase, pero previamente se los voy a poner en diapositiva para que ustedes lo tengan en la diapositiva y después puedan ver cómo ha sido su desarrollo en MATLAB propiamente. Dice el ejemplo, resuelva los siguientes ejercicios empleando el método de falsa posición. Utilice la función f es igual a 2.31 por x a la 5 menos 4.82 por x a la 4 menos 1.54 por x más 8.91 con 5 cifras exactas después del punto decimal. Utilice un intervalo inicial entre menos 1.5 y menos 1. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a trabajar con 5 cifras exactas, luego siempre tomamos una más, digit 6, planteamos el valor de f, 2.31 por, no nos podemos olvidar ahí, por supuesto, de poner el por, como ustedes pueden ver, por x elevado a la 5, menos 4.82 por x elevado a la 4, menos 1.54 por x, más 8.91. El z-plot me dan el intervalo entre menos 1.5 y menos 1. Yo voy a trabajar entre menos 2 y 2, un intervalo mayor. Fíjense que menos 1.5 y menos 1 está entre menos 2 y más 2, para ver la forma de la gráfica, que muchas veces al ingeniero le interesa ver la forma de la gráfica. Bien, vamos entonces, vean ustedes la forma de la gráfica, vean que su intersección con el eje y igual 0 tiene todos estos puntos, y estos 3 puntos entonces deben ser las raíces de la función. ¿De acuerdo? Pero como me piden entre menos 1.5 y menos 1, entre menos 1.5 y menos 1 existe solamente esta raíz que está aquí. Bien. Entonces, vamos a tomar un intervalo, vamos a llamarle a x sub a menos 1.2. Vean que el valor próximo de la raíz, es menos 1.085. Por lo tanto, un intervalo podría ser entre menos 1,2 para x sub a y menos 1 para x sub b. Podría ser un intervalo. N es igual 0. X es igual a x sub a y f en a es igual a eval f, digit 6 lo había puesto ya, x igual a x sub b, punto y coma, f en b es igual a eval f,
hacemos xc igual a f en b por xa menos f en a por x en b sobre f en b menos f en a. Lo he hecho todo pegado, muy pegado, para que me alcance el tamaño de la diapositiva para poner todo el ejercicio, no tener que sacar otro ejercicio. Aunque ahora cuando realicemos el trabajo, por supuesto lo vamos a hacer de una manera mucho más, diríamos que amplia, ¿no? No es necesario agruparse tanto, pero lo hicimos así para que, repito, nos alcanzara el espacio de la diapositiva. Entonces x igual a xc, f en c es igual a f, esto es para evaluar c, ya hay que tener f en c. Vamos ahora a la condición, si verdadero, si f en a por f en c es menor que 0, entonces la raíz está entre a y c, y xb es la que se hace xc, punto y coma. Bien. Por supuesto, bueno, aquí me faltó el else, no sé, de alguna manera no lo puse. El else, si esto no es así, entonces xa es la que es igual a la xc, y vamos a darle finalizar a la presentación, y vamos a poner aquí else, ¿ok? Si esto no es así, entonces xa es la que es xc, y finalizamos y entonces planteamos VPA X6, n es igual a n más 1, damos enter y obtenemos este primer resultado con n igual 1. Volvemos a plantear todo esto que está aquí, lo copiamos, lo pegamos y obtenemos el segundo resultado, menos 1,12, y así sucesivamente hasta la interacción 15, donde el resultado nos da menos 1,09575. Voy a realizar este ejercicio con ustedes. Voy a necesitar para hacer este ejercicio en MATLAB plantear quién es f, 2.31 por x a la 5, menos 4.82 por x a la 4, menos 1.54 por x, más 8.90. Ven que ese es el valor de f. Voy a necesitar un intervalo. Vamos a trabajar con este intervalo que me dan aquí entre menos 1.5 y menos 1. Voy a trabajar con ese intervalo. Me piden la raíz en ese intervalo. Y me dicen que trabaje con 5 cifras exactas. Luego debo trabajar con digit 6. Una vez que tengo estos datos para trabajar con MATLAB, porque no tener que estar abriendo y cerrando otros programas, voy a compartir aquí pantalla. Y vamos a abrir el MATLAB. Creo que el MATLAB, miren lo que abajo. El MATLAB es este que está aquí. ¿Ok? Compartimos el MATLAB. Ya lo tenemos. Tenemos abierto el MATLAB. Podemos trabajar. Entonces, vamos a plantearnos el trabajo. F es igual. Bueno, vamos a empezar declarando la variable x como una variable literal, sin x. Damos enter y vamos a pasarle f al MATLAB. F es igual a la función 2.31 por x elevado a la 5 menos 4
0.82 por X elevado a la 4 menos 1.54 por X más 8.91. Punto y coma. Y este es el valor de la función. 2.31 por X a la 5, menos 4.82 por X a la 4, menos 1.54 por X, más 8.90. No olviden nunca, muy importante, ustedes no pueden olvidarlo, de siempre plantearlos para que MATLAB lo entienda, y las potencias siempre sombrerito elevado a la potencia con la que ustedes van a trabajar. No existe la coma decimal para MATLAB, tienen que trabajar con el punto decimal como ustedes aprecien en el ejercicio. Una vez que ya ha pasado F, da Enter y puede seguir trabajando. Hagamos la gráfica zplot. Vamos a pasarle a F y vamos a pasarle al intervalo que nos dan. Nos dicen que trabajemos en el intervalo entre menos 1.5 y menos 1. Es decir, que vamos a trabajar en el intervalo entre menos 1.5, menos 1. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y agregamos la rejilla, grid on. Vean cómo agregamos la rejilla después del punto y coma. Esto nos permite ver en el gráfico el fondo cuadriculado y podernos dar cuenta rápidamente de los valores con que estamos trabajando. Una vez que lo tenemos copiado en MATLAB, damos Enter. Y nos dicen que tenemos un error. Nos dicen que tenemos algún error con algún entero. (2.31 por X a la 5 menos 4.82 por X elevado a la 4 menos 1.54 por X más 8.91. El zplot F entre menos 1.5 y menos 1, grid on. Así que hay un error usando la figura. No me ha dado la figura, no me permitió usar la figura. Zplot F sin X, X elevado a la 5 por X elevado a la 4 menos 1.54 por X más 8.91. No veo el error. Dice que podemos usar escalares, valores enteros, desde el 1 hasta este valor. Así que hay un error en la figura propiamente. El zplot. Vamos a clarear todo.
Vamos a borrar. CLC. Ok. Voy a cerrar el MATLAB. Ok. Vamos entonces ahora a minimizar. Ok. Trataremos entonces de vamos a abrir MATLAB. Realmente no encontré el error en MATLAB. Vamos a ver si ahora nos permite trabajar. Regresar a la reunión. Vamos a compartir pantalla. Tenemos el MATLAB. Ok. Since X F es igual a 2.31 por X elevado a la 5 menos 4.82 por X elevado a la 4 menos 1.54 por X más 8.91 coma, damos enter, el zplot, vamos a pasarle F y vamos a pasar el intervalo entre menos 1.5 coma y menos 1. Vamos a agregar la rejilla. Grid. Veamos ahora si nos permite hacer el gráfico. No nos está permitiendo hacer el gráfico. No nos está permitiendo hacer el gráfico porque no nos está permitiendo trabajar entre estos valores. Menos 1 y menos 1.5 y menos 1. Solamente nos está permitiendo trabajar con valores enteros. Para parecer, ¿no?
Bien, vamos entonces a tomar otros valores. Tomemos otros valores. Vamos a ver. El Z-plot. Vamos a pasarle F. Y vamos a trabajar entre menos 2 y 2. Punto y coma. Grito. Bien, ahí está el gráfico. No es exactamente lo que yo pretendía, pero ahí está. Vamos a tomar un valor próximo. Voy a compartir pantalla. Ese es el gráfico. Vamos a buscar la raíz que esté comprendida entre menos 1,5 y menos 1. Evidentemente, vean cómo la gráfica intersecta al eje y igual 0. Mírenlo aquí. Lo intersecta en 3 puntos. Este es el primero. Y estos otros dos son otros 2 puntos. Vamos a tomar este primer punto. Para ello vamos al data cursor, damos clic y aquí tendríamos el primer punto. Bien, en menos 1,095 tendríamos el punto. Vamos entonces a buscar un intervalo suficientemente pequeño para trabajar esa raíz. Y repito, suficientemente pequeño para que no haya que hacer demasiadas iteraciones. Por ejemplo, miren dónde está el menos 1,5, miren dónde está el menos 1, miren dónde está la raíz. Podríamos poner, por ejemplo, un intervalo que estuviera aquí. Por aquí, por ejemplo. Y tendríamos aquí, muy bien, 0,7, 1,7 por menos 1,7 podría ser aquí, menos 1,7 y por aquí podría ser menos 1,1, menos 1,5, no, podríamos ponerlo aquí como menos 1,3, aproximadamente menos 1,3 por aquí y menos 1. Por ejemplo, podemos poner que x sub a es igual a menos 1,3 y que x sub b podríamos poner como menos 1,2 para aproximarnos más. X sub a es menos 1,2 y x sub b es menos 1. Entre menos 1,2 y menos 1 podría ser el intervalo y es un intervalo más pequeño con el cual podríamos trabajar y después no habría que iteracionar tanto. Bien, vean que como el valor próximo es menos 1,096, entonces entre menos 1,2 y menos 1, bien, podría estar perfectamente esa raíz ubicada, que estaría dentro del intervalo, tendría un intervalo más pequeño y no habría que hacer tantas iteraciones. Entonces trabajemos de esa forma, con ese intervalo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Para ello, entonces, vamos a trabajar en la pantalla de MATLAB. Normal. Aquí. Vamos a compartirla. Ok. Entonces pongamos digix. Dice que tendríamos que trabajar con 5 cifras exactas. Luego vamos a poner digix 6. Ese es el problema.
de 6. Por acá arriba tengo la función. Ok, tengo la gráfica de la función. Aquí el problema, al parecer, era que querían que este intervalo fueran números enteros, al parecer. Números escalares enteros, integer, y no aceptaba el menos 1,5, por eso no me lo aceptó. Fíjense que cuando puse menos 2 y 2, que ya son números enteros, entonces lo aceptó. ¿De acuerdo? Y 6, vamos a darle Enter. Ok, entonces vamos a empezar la programación. Lo primero que vamos a poner es que X es igual, o X es X sub A es igual a menos 1.2. Punto y coma. Entonces, vamos a poner que X sub B es igual a menos 1. Punto y coma. Pasamos a X sub A, pasamos a X sub B. Ahora decimos que cuando X es igual a X sub A, punto y coma, entonces F en A es igual a eval F. Punto y coma. Y que cuando X es igual a X sub B, punto y coma, entonces F en B es igual a eval F. Este eval F no es más que evaluar el valor de F en el valor de X sub A y en el valor de X sub B, que previamente lo hemos pasado arriba, que son los límites dentro de los cuales está la raíz. Una vez que tengamos esto, vamos a determinar quién es X sub C. Para determinar quién es X sub C, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Aquí en nueva función. La pantalla que tengo aquí. Para determinar quién es X sub C, no puedo equivocarme. Ven que X sub C es igual, mírenlo aquí, ¿ok? Es F en B por XA, paréntesis, F en B por XA menos F en A por XB, F en A por XB, cierro paréntesis, sobre F en B menos F en A, entre paréntesis. ¿Ok? F en B por XA menos F en A por XB sobre F en B menos F en A. Vamos entonces a, llanamente, nuevamente compartimos pantalla y copiamos ese valor. XC es igual, paréntesis,
A F en B por XA menos F en A por XB, cierro paréntesis, sobre, abro paréntesis, F en B menos F en A. ¿Lo ven? Punto y coma. Y aquí tenemos ya determinado cómo hallar el valor del intersecto de la secante con el eje Y igual 0, que es un valor próximo más cercano a la raíz que andamos buscando. F en A, F en B por XA menos F en A por XB sobre F en B menos F en A. Damos Enter y ahora planteamos que X es igual a XC, punto y coma. Entonces, F en C es igual a eval F. Punto y coma. Bien, aquí ya tenemos los valores de F en A, F en B y F en C. Vean cómo F en A, cuando X igual a XA, cuando X igual a XA, F en A es igual a eval F, cuando X igual a XB, F en B es igual a eval F, y XC es igual a esta expresión, cuando X es igual a XC, F en C es igual a eval F. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a programar la iteración. Vamos a programar el sí verdadero para asegurarnos de que siempre que iteracionemos, la raíz va a estar dentro del intervalo que estamos tomando en cuenta. Empezamos con el sí. El producto de F en C por F en A, si F en C por F en A es menor que 0, si F en C por F en A es menor que 0, damos Enter, entonces efectivamente la raíz estará entre XA y XC. Por lo tanto, XB va a tomar el valor de XC para ir reduciendo el intervalo. Punto y coma. Else, si eso no ocurre, else, si realmente F en C por F en A es mayor o igual que 0, entonces la raíz va a estar entre XB y XC, y por lo tanto XA va a ser igual a XC. Punto y coma. Vamos a finalizar el programa. Punto y coma. Y ahora decimos que el valor de X es igual a VPA X con 6 dígitos. Coma. ¿Había puesto N? No. No puse N, por lo tanto no voy, en este caso, en este primer ejemplo, como no habría aquí arriba, el contador, no voy a plantear el contador. Voy a borrar la coma, voy a darle Enter y me da el primer valor, que X es igual a menos 1,07995. Ahora, para continuar el proceso, encontrar el valor más próximo de la raíz con 5 cifras,
después de la coma decimal. Debo continuar, debo hacer la iteración, pero para hacer la iteración vamos a partir de, vamos a copiar aquí a partir de XC. XC es igual, vamos a copiar todo esto, hasta X igual a VPA. Lo marcamos, fíjense desde dónde marcamos, desde XC es igual, y damos copiar, clic derecho, copy, y bajamos aquí y damos paste. Y se nos ha repetido todo ese proceso, damos enter, y ahora es menos 1, 12, 7, 9, 4. Repetimos el proceso hasta que se repitan los valores, paste para pegar, y damos enter, paste para pegar, y damos enter. Todavía no se han repetido los valores, paste, enter, paste, enter, paste, enter, paste, enter, paste, enter. 1,0 menos 1,09605 menos 1,09565, todavía no se han repetido los valores. Seguimos en el proceso de iteración. 0,9605, paste, enter. 0,5 y aquí 9581, paste, enter, 9572, paste, enter, 9576, paste, enter, 9573, paste, enter, 9574, paste, enter, 9575, paste, enter, 9575, paste, enter, 9575 y paste, enter, 9575. Vean que aquí 0,9575, 0,9575, 0,9575, de manera que hemos llegado al resultado de la raíz. Planteamos que la raíz buscada después de, vamos a ver la cantidad de iteraciones posteriormente, es X es igual a este valor que está aquí. ¿Ok? Vamos ahora a empezar a contar las iteraciones a partir del primer menos 1,095 que ha aparecido. Menos 1,09575, menos 1,09575, menos 1,09575. Ahora aquí ya una iteración, dos iteraciones, tres iteraciones, cuatro iteraciones, tres iteraciones, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, después de 15 iteraciones. Sí, después de 15 iteraciones, el resultado es X igual a menos 1,09575. Vean el procedimiento, observen cómo aquí para hacer la iteración es necesario copiar toda esta parte que está aquí y pegarla
y darle enter, copiar, pegar, dar enter, copiar, pegar, es decir, pegar, enter, pegar, enter, pegar, enter, hasta que el resultado se repita por 3 valores consecutivos iguales, ¿no? Cuando se repita 3 veces consecutivos el mismo valor, pues ese debe ser el valor aproximado de la raíz que andamos buscando. Seguimos con nuestro trabajo. Volvemos a nuestra pantalla y continuamos con otro ejemplo. Bien, este es el método que vimos. Vamos a ver ahora un método muy parecido a este, pero que se denomina método de bisección. Dice este método que sea f de x una función real definida en un intervalo a, b cerrado. Si f en A y f en B tienen signos opuestos, entonces f en A por f en B es menor que 0 y existe al menos una raíz en algún punto x perteneciente al intervalo a, B. Quiere decir que si usted tiene un intervalo, haya la función evaluada en los extremos del intervalo y el producto de esa función evaluada en los extremos del intervalo, ese producto f en A por f en B, es menor que 0, usted puede asegurar que en algún punto de ese intervalo existe una raíz. Ese es el famoso teorema de Bolzano, que se emplea mucho en los métodos cerrados para calcular raíces. El intervalo se subdividirá, por supuesto, se subdivide en intervalos más pequeños. Esto se hace para disminuir la cantidad de iteraciones. Y el proceso se repite logrando cada vez una mejor aproximación a la raíz. Ahora la idea está en cómo vamos a subdividir el intervalo en intervalos más pequeños para irnos aproximando cada vez más al valor de la raíz. Dice que para hacer esto, los pasos para emplear el método de bisección, elija valores iniciales inferior a y superior b que encierren la raíz de manera que la función cambie de signo en el intervalo. Esa es la primera condición que la vimos ya anteriormente. En el segundo paso, para aproximarnos a la raíz, tomamos los dos puntos extremos y hallamos su semisuma, b más a sobre 2. ¿Ok? Una vez que se tenga la semisuma, los pasos a realizar son los siguientes. Si f en a por f en x1, ese valor es menor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo que está comprendido entre a y x. Y b se hace x. Ahora, si f en a por f en x es mayor que 0, entonces la raíz está a la derecha y a es la que es x y se vuelve a realizar la operación. Si f en a por f en b es 0, la raíz, por supuesto, es x y se termina el cálculo. Estos son los pasos a seguir para el método de bisección. Vean que son muy parecidos a los pasos a seguir en el ejemplo anterior. En el método de falsa posición, vamos a realizar un ejercicio con este método donde iremos explicándolo a medida que se haga el ejercicio. Aquí está este ejercicio. Dice que hay una función f igual a 5 por la exponencial de x menos 2 por x menos 10. Emplea el método de bisección para calcular el valor de la raíz en el intervalo entre 0,5 y 1. ¿Ok? Vamos entonces a realizar este ejercicio. Vean que el procedimiento es muy parecido al anterior. Lo único que en el valor de xc, pues ahora lo que hay que hacer es hallar el valor promedio de ambos valores de los extremos. Es decir, el punto medio es lo que hay que hacer aquí.
en el valor de C es igual a XA más XB sobre 2. ¿Ok? Vamos entonces a realizar el ejercicio. Yo voy a copiarlo para poder emplear MATLAB. F va a ser 5 por la exponencial de X menos 2 por X menos 10. Dice que emplea el método de bisección para calcular el valor de una raíz de la función en el intervalo entre 0,5 y 1. ¿Ok? Vamos a hacerlo, digamos, con 7 cifras exactas, aunque aquí no lo dice. Vamos a agregárselo acá para que el ejemplo esté completo. Con 7 cifras exactas. Muy bien. En este caso, digit vamos a tomarla como una cifra más. Digit es 8. Bien, pues entonces procedamos a trabajar con MATLAB. Vamos a compartir el MATLAB en la pantalla. Por aquí tendríamos el MATLAB y por aquí tendríamos la gráfica. Cuando abrimos la gráfica, vamos a cerrarla. Ok. Ok. Se ha cerrado. Vamos entonces a compartir pantalla. Y vamos a abrir el MATLAB. El MATLAB no necesitamos cerrarlo, solo vamos a clarear pantalla. Planteamos aquí clear, HAL, damos enter, ahí clareamos toda la pantalla y ahora borramos la pantalla, CLC, y ya estamos listos para trabajar. El método de bisección es el que vamos a emplear para hacer este ejercicio. Para ello, planteamos que F, disculpen, vamos a empezar con sin X, declarando la X como una variable literal, y F es igual, entonces planteamos 5 por, recuerden que MATLAB no acepta E a la X, la exponencial hay que ponérsela como EXP, exponencial paréntesis de X, menos 2 por X menos 10. Punto y coma. ¿Ok? Ahí ya tenemos la función, la pasamos a MATLAB. Vamos ahora a hacer la gráfica, el zplot. Vamos a pasarle F. Y vamos a pasar el intervalo. Nos dicen que el intervalo está entre 0,5 y 1. No vamos a volver a cometer el mismo error del ejemplo anterior, de poner números que no sean enteros. Vamos a poner números enteros. Por ejemplo, si está entre 0,5 y 1, pues vamos a poner entre 0, y 1. Punto y coma. Vamos a pasar la rejilla. Create on. Fíjense que 0 y 1 es un intervalo que contiene a 0,5 y 1. Damos Enter y aquí está el gráfico. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre el gráfico. Necesitamos compartir pantalla para ver el gráfico. Vamos a compartir pantalla para ver el gráfico.
Aquí está. Compartimos pantalla para ver el gráfico y ya estamos viendo el gráfico compartiendo pantalla. Al menos eso creo. Vamos entonces a buscar la raíz. Recuerden que la raíz es el punto donde el gráfico intersecta el eje Y igual 0. Miren aquí el eje Y igual 0. Miren el gráfico, miren el punto de intersección en el data cursor. Hacemos clic y buscamos ese punto de intersección. Obsérvenlo aquí. Aproximadamente en 0,85 es el punto de intersección. El punto de intersección está entre 0,8 y 0,9, pero podemos reducirlo más a 0,7. Podríamos estarlo trabajando entre 0,7 y 0,9. Podríamos buscar un punto de intersección donde X sub A fuera 0,7 y X sub B fuera 0,9. ¿Ok? Ya sería un punto de intersección más reducido, un intervalo más reducido, y nos permitiría poder iteracionar con menos cantidad de iteraciones y por lo tanto reducir el error por la cantidad de operaciones. Entonces, una vez que ya hemos tomado el intervalo entre 0,7 y 0,9, tienen que ser muy cuidadosos cuando tomen el intervalo, porque debe cumplirse que la raíz efectivamente se encuentre dentro del intervalo. Si eso no sucede, entonces no va a llegar a obtener el valor de la raíz. Por eso planteo que mi raíz va a estar entre 0,7 y 0,9. ¿Está bien? Pero realmente, viendo aquí los límites inferiores, no tiene por qué estar entre 0,7 y 0,9. Puede estar exactamente entre 0,8 y 0,9. Vamos entonces a mejorar el intervalo y ponerlo entre 0,8 y 0,9. Bien, de acuerdo a cómo está la raíz aquí, como está planteada, y como vemos el intervalo aquí, podemos asegurar con toda certeza que ella está entre 0,8 y 0,9. Entonces vamos a plantear aquí digix. Paréntesis. Vamos a trabajar con 8 lugares. Damos Enter. Y ahora vamos a plantear que X sub A es 0,8, punto y coma, que X sub B es 0,9, punto y coma. Y aquí sí vamos a intentar hacerlo bien con el contador n es igual a 0, punto y coma. Si no, vamos a olvidar el contador para no tener que efectuar después la suma de iteraciones, ¿sí? Buscar las iteraciones teniendo que sumarlas una a una, trasladándonos por la pantalla de la máquina, sino que directamente nos las dé. De la misma manera que la vez anterior hacemos XA, es decir, X es igual a XA, X es igual a XA, punto y coma, y entonces F en A es igual a eval F. El F en A es la evaluación de F cuando X vale XA. Vamos a borrar aquí una de las X, puse 2X, es X igual a XA. Punto y coma. Cuando X es igual a XB, punto y coma, F en B es igual a eval F. Punto y coma. Hemos evaluado cuando X vale X es igual a XB, F en B es la evaluación de F cuando X vale B.
Y ahora vamos a plantear XC. XC es más simple que en el ejemplo anterior, que en el punto medio, que en el ejemplo de falsa posición. Aquí XC va a ser la suma de XA más XB, todo eso sobre 2. Y va a ser el punto medio. Vamos a Enter. Y cuando X sea igual a XC, entonces F en C es igual a eval, la evaluación de F. Punto y coma. F en C es igual a eval F. ¿Ok? Una vez que tenemos esto planteado, ya estamos dispuestos a buscar las iteraciones. Pero recuerden que buscar las iteraciones, para hacerlo, tenemos que estar seguros de que la raíz está en el intervalo que estamos planteando. Y para ello, entonces, tenemos que dar una condición de sí verdadero, de que realmente la raíz está en el intervalo en cuestión que estamos tomando. Por lo tanto, abrimos un if, si f en A por f en C es menor que 0. ¿Ok? Si eso es verdad, efectivamente eso es cierto, entonces la raíz está entre A y C, porque tendrían signos distintos, ¿no? F en A y F en C tendrían signos distintos para que me den un número negativo, y entonces la raíz está entre A y C. Y XB es la que sería igual ahora a XC. Si eso es verdad, entonces XB es igual a XC. Else, si eso no es verdad, si es mayor que 0, entonces la raíz estaría entre B y C. Bien. Y en este caso, quien sería igual a XC será XA. Así que en este caso, XA va a ser igual a XC. Punto y coma. Vamos a finalizar el ciclo. Punto y coma. Y ahora planteamos que X es igual a V, P, A, para encontrar el valor de X con 8 dígitos, coma, y N va a ser igual a N más 1. Ahora sí lo podemos hacer porque inicializamos el contador en N igual a 0 arriba. ¿Ok? Y ahora daríamos Enter para encontrar el primer valor. Cuando n es igual a 1, x me da 0,85. Vamos entonces ahora a copiar todo esto a partir de este valor de xc. Vamos a copiar y pegamos aquí. Damos Enter y es 0.875, el segundo valor. Damos Enter, copiar, pegar y Enter. 0.8625, pegar y Enter. 0.85625, pegar y Enter. 853525, pegar y Enter. 8515-625, ya va por 3, 6, 7 lugares, pegar, y aquí tendríamos 8 lugares ya, 2, 4 y 4, 8,
Y a partir de aquí vamos a ver si se repite el resultado. 850, y aquí era 850, 78, 125, 850, 39, no son iguales, pego, 850, 19, paste, pego, 850, 0, paste, pego, 850, 14, paste, pego, 850, 01, 850, 14, esto es 850, 17, paste, pego, 850, 18, paste, pego, 850, 17, paste, pego, 850, 18, paste, pego, 850, 18, 158, 850, 18, paste, pego, 850, 18, 234, paste, pego, 850, 18, 196, paste, pego, 850, 18, 215, paste, pego, 850, 18, 206, paste, pego, 850, 18, 201, paste, pego, 850, 18, 203, paste, pego, 850, 18, 204, paste, pego, 850, 18, 205, paste, pego, 850, 18, 205, paste, pego, 850, 18, 205. Es decir, que después de 24 iteraciones, la raíz es 0.85018.205. Eso vamos a colocarlo aquí abajo. Después de 24 iteraciones, la raíz es x es igual a 0.850 18.205. Bien. Y observen cómo hemos aplicado el método de bisección. Vean cómo la cantidad de iteraciones en el método de bisección es superior a la cantidad de iteraciones en el método de falsa posición. Vean cómo esto sucede por la forma en la cual se encuentra el punto más próximo a la raíz. Se va dividiendo el intervalo por 2 y a partir de ahí nos vamos aproximando a la raíz. Es más rápido por el método de falsa posición, donde la recta secante que se traza tiende más rápidamente al valor de la raíz que es decir, que el hecho de encontrar el punto medio por el método de bisección. Veamos entonces qué nos queda por ver en nuestro trabajo. Aquí tenemos una serie de problemas que son problemas de consolidación y nos piden resolver estos problemas empleando los dos métodos, es decir, empleando el método de falsa posición y empleando el método de bisección. No obstante, yo les recomiendo que también empleen
para resolver estos problemas. Por ejemplo, podrían emplear el método de Newton-Raphson y podrían también emplear el método de punto fijo, y de esta forma usted estaría ejercitando todos los métodos que se han dado en esta unidad en clase para el cálculo de raíces. Por cuanto hemos llegado a la parte en la cual hemos terminado con la sección de calcular las raíces de una función empleando métodos numéricos. Vimos que existen dos maneras de emplear los métodos numéricos para encontrar raíces de funciones. Dos métodos. El método abierto, en el cual usted identifica la raíz, busca un valor próximo de la misma y a partir de ese valor próximo de la misma hace un proceso de iteración por el método de Newton-Raphson o por el método de punto fijo y obtiene un resultado de la raíz. O el método cerrado, los métodos cerrados en los cuales usted identifica la raíz, haya un intervalo suficientemente pequeño dentro del cual se encuentra la raíz y emplea el método de falsa posición o el método de bisección para encontrar el resultado de dicha raíz. Dice aquí, encuentra la raíz positiva de esta expresión con 5 cifras significativas decimales después de la coma decimal, es decir que aquí sin es 6. Aquí se compra un equipo, se hace un pago inicial, etc. Hay que calcular C. Bien, aquí hay que calcular la tasa de interés C. Bien. Y bueno, recuerden que esto se hace igual a 0. Si esta A debe pasar restando para hacerla igual a la expresión igual a 0. Y a partir de ahí se calcula la raíz. ¿Ok? El valor de C, que es la raíz. Dice que localice la primera raíz no trivial de seno de x igual a x cuadrado. La raíz trivial es x igual 0. Vean que cuando x igual 0, el seno de 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 es igual a 0. Es una raíz trivial. Hay otras raíces que no son triviales. Recuerden que hay que hallar f, pasan a x2 restando, esto sería f, aquí es igual. La a pasa restando, la igualan a 0, todo eso sería f. Y bueno, a partir de ahí usted encuentra la raíz. Igual aquí, seno de x menos x2 es igual a 0, eso es f, y a partir de aquí usted va a encontrar la raíz en el intervalo entre 0,5 a 1. ¿Ok? Recuerden poner ese intervalo entre 0,5 y 1, ponerlo como 0 y 1, para que no tengan el mismo problema que me dio a mí ahora el MATLAB, que no me daba la raíz porque el intervalo no estaba comprendido entre números enteros. Ya les dejo la tarea número 2. La tarea número 2 se encuentra en la unidad 1, en la parte de, en el aula virtual, medio ciclo, unidad 1, aula virtual, medio ciclo, unidad 1. Ahí va a encontrarse la tarea número 2. Va a estar explicada lo que tienen que hacer. Ustedes abren el documento que está ahí. Ahí les va a aparecer el problema que tienen que resolver. Lo resuelven, lo copian y pegan todo lo que hicieron en ese documento y me lo envían para ser calificado. Mientras más rápido me lo envíen, mejor, porque así van a tener más rápidamente su nota. ¿Está bien? Dice que aparece en la unidad 1 del aula virtual, envíala para su evaluación, tiene un valor de puntos acumulativos. En este caso, creo que son 2 o 3 puntos acumulativos. Recuerden que esos puntos acumulativos son muy importantes, van a llegar hasta 15 en la primera unidad y les van a permitir a ustedes, pues, tener una buena nota en esta primera unidad. Más adelante les daré por grupo, cuando comience el curso y podamos definir los grupos, etcétera,
le daré el trabajo investigativo que van a hacer. Van a hacer en este caso 2 trabajos investigativos independientes. Un trabajo en la primera parte del ciclo y un segundo trabajo en la segunda parte del ciclo. Serían 2 trabajos independientes que habría que entregar al finalizar la primera parte del ciclo y al finalizar la segunda parte del ciclo para tener una nota y poder ser elevada por la red hasta la Secretaría de la Universidad. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Tengan un buen día, un muy buen día. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.